día de hoy una retroalimentación de lo que es el contenido anterior que estábamos, obviamente la retroalimentación se hace del contenido anterior, ¿verdad? Vamos a trabajar con la Revolución Cubana, ¿cierto? ¿Qué vamos a trabajar? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. ¿En qué consistió la Revolución Cubana? ¿Qué me puede decir? ¿En qué consistió la Revolución Cubana como tal? ¿Qué es la revolución? ¿Qué fue la Revolución Cubana? ¿De qué se trató la Revolución Cubana? Vamos a ver. El 1 de enero de 1919 inició la Revolución Cubana. ¿Con qué fin inició la Revolución Cubana? ¿Qué se buscaba? Vamos a ver. a Fulgencio Batista. Derrocar a Fulgencio Batista era el propósito de la Revolución Cubana. ¿Quién fue Fulgencio Batista? Un dictador. ¿Un dictador de dónde? ¿De México? Estamos hablando de la Revolución Cubana, ¿verdad? Por tal razón, Fulgencio Batista fue un dictador de Cuba. ¿Quién lideraba la Revolución Cubana? Vamos a ver. Fidel Castro. ¿Solo Fidel Castro estaba en la Revolución Cubana? ¿Le acompañaban otros? Sí. ¿Quién les acompañaba? Vamos a ver. ¿Alguien sabe? ¿Estuvo el Che? Che Guevara. El Che Guevara estuvo ahí también. Mire, ciertamente la Revolución Cubana, que tuvo una duración de ¿cuánto tiempo? Desde el año 1950 y ¿cuánto? Desde 1952 al 1959. Desde el 1952, 53 hasta el año 1959. Bien, exactamente la Revolución Cubana fue una gesta histórica donde se buscaba la disposición del dictador Fulgencio Batista, quien estuvo hasta el año 1959 dirigiendo a Cuba. Ante esta situación, Fidel Castro, entre otros revolucionarios, decidieron emprender esta revuelta, esta revolución para ocupar la posición y dirigir a Cuba, que prácticamente hasta el día pasado, Fidel Castro, digo hasta el día pasado porque no hace tanto que Fidel Castro dejó el poder en Cuba a raíz de su muerte, porque aunque él estuvo su hermano Raúl Castro, él estaba detrás del telón prácticamente dirigiendo. Que él fue el primer ministro, fue en 1973 hasta el 2011. ¿De quién me hablas? De Fidel Castro. Fidel Castro. Ciertamente Fidel Castro se convirtió en el líder fue el líder de la Revolución Cubana. Y lo que se buscaba, en definitiva, que es lo que queremos enfatizar, es lo que realmente significó la Revolución Cubana, la revolución en Cuba, que era exactamente la disposición del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, que duró hasta el año, o la revolución duró desde 1953 hasta el año 1959. Muy bien. ¿Qué tipo de gobierno lideraba en Cuba? ¿Qué gobierno? ¿Era un gobierno democrático? No. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Y qué establece el comunismo? El comunismo establece que todo el mundo tiene que tener riqueza, o todo el mundo tiene que tener. ¿Qué establece? Vamos a ver. Una de las razones o de la forma de este tipo de gobierno es que si usted tiene, por ejemplo, 2 casas, 5 casas y alguien que no tiene, bueno, pues entonces este tipo de gobierno establece que debe haber igualdad. No puede haber una persona con tanta riqueza, con tantas casas y otros que no tengan. A pesar de que, como digo una cosa, digo la otra, en Cuba no es que todos son ricos, ni es que todos tienen un lugar donde vivir, porque existe, y yo le llamaría entonces en ese caso la doble moral, gubernamental, y que tú hagas lo que te dé la voluntad. O sea, hay disposiciones que deben ser cumplidas. Por ejemplo, hay una
si hablamos de una correlación con esto de la Revolución Cubana y la República Dominicana, aquí en la República Dominicana también ha habido varias revoluciones. Y inclusive en el año 1963, a raíz del gobierno del profesor Juan Bosch, hubo un golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Precisamente el gobierno, un grupo en el Estado, en el gobierno, o un grupo de la oposición, dirigida o también patrocinada por los Estados Unidos, le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch precisamente porque lo acusaban de ser comunista y Norteamérica no iba a aceptar que haya otro gobierno comunista como el que hubo en Cuba. ¿Por qué? Porque un gobierno comunista le genera situaciones a quienes son parte de la región. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, al día de hoy, Estados Unidos ha tratado de incidir en Cuba, tanto así que hay un lugar que pertenece territorialmente a Cuba, pero está ocupada por los Estados Unidos. ¿Qué lugar es este? Guantánamo. Guantánamo. ¿Qué es Guantánamo? Lo investigamos. ¿Qué es Guantánamo? Es una cárcel. Vamos a ver, Rey, ¿qué es Guantánamo? Es una cárcel militar de máxima seguridad. Naval, ¿qué es? Sí, Naval, estadounidense en Cuba. exactamente, en Cuba. Pertenece, fíjense que pertenece a quién? A Cuba. Sí, pero ¿quién lo quién? Estados Unidos, correcto. Esa cárcel estaba muy lejana. Estaba como en un bosque. Lo que pasa es que no pertenece a los... Ok, luego de la Revolución Cubana llega entonces también consigo la Guerra Fría. ¿En qué consiste o consistió la Guerra Fría? Vamos a ver, ¿quién me dice en qué consistió? Dígame, Brady Félix. Una guerra de ideología y tecnología en Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Una guerra ideológica. Vamos a ver, ¿quién más? Dígame, Chabeli. En la guerra fría, uno de los eventos más acontecidos fue que construyeron la muralla de Berlín en 1965. La muralla, el muro de Berlín, ¿verdad? Que luego de iniciar la Guerra Fría para mostrar o de manera literal, para que se vea de manera literal la división, se construyó un muro que posteriormente fue derribado, ¿cierto? En el 1989 fue derribado. ¿Por qué fue derribado el muro de Berlín? ¿A raíz de qué? ¿Quién me dice? Dime, Bartolo, ¿iba a decir algo? ¿Qué me iba a decir? ¿Qué me ibas a decir? Es que yo pregunté, dice Bartolo. Bien, entonces la Guerra Fría, como bien ustedes establecieron, no fue una guerra bélica. En su caída simbolizó el fin de la división entre occidental y oriental. Exactamente, ahí se dividió en dos partes, en la parte occidental y en la parte oriental, donde ¿quién era la parte oriental? La Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué se disputaban ellos? ¿Qué se disputaba Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Quién tenía más tecnología? ¿Quiénes tenían más poder? O sea, ahí no era, porque antes de esto, anterior a esto, teníamos el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Quién se posiciona mejor? Una guerra mundial que generó cantidad de muertos importantes, más de 50 millones de muertos. Generó la Segunda Guerra Mundial, que fue antes de la Guerra Fría. Ahora bien, luego de la Segunda Guerra Mundial, entonces se genera la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría en este caso no se genera a través de armas, sino que es una guerra ideológica donde se determina o se disputan
quién tiene mejor tecnología, quién es más poderoso económicamente y así sucesivamente. Y esa era la guerra que se disputaba, lo que es. ¿Existe la Unión Soviética al día de hoy? No, ahora es Rusia. Ahora es Rusia. correcto. Y Rusia económicamente, ¿cómo es actualmente? Una potencia mundial. ¿Y Estados Unidos? Igual. Igual. Todavía, señores, al día de hoy, a pesar de que no existe esa guerra fría, todavía seguimos teniendo secuelas, porque al día de hoy todavía tanto Rusia como los Estados Unidos, Alemania, Rusia, todo este poder económico, al día de hoy, ellos manifiestan el poder a tal punto que se disputan quiénes tienen mejor tipo de armas nucleares y de armas de destrucción masiva. Hasta el día de hoy, a pesar de todo este tiempo, seguimos con esta lucha tenaz de quién tiene más poder. Dígame, Bartolo, ¿qué me va a decir? El origen de la Guerra Fría, surgió económico, el origen de la Guerra Fría se originó debido a la... Ya en conclusión, con esta parte de la retroalimentación de este contenido, como es la Revolución Cubana, donde ustedes han expuesto aspectos importantes, ya cerrando esta parte, vamos a ver qué tiene Bartolo. Los eventos de la Guerra Fría. Ocurrieron varios eventos en la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Ajá. se produjo varios eventos. ¿Cómo cuáles? Y conflictos. Varios eventos sin conflictos. La creación del terrorismo durante la Guerra Fría. El espionaje fue parte crucial de la rivalidad entre Estados Unidos y Muy bien, excelente. Vamos a ver. El muro de Berlín fue uno de esos eventos. El muro de Berlín fue. Uno de esos eventos. Ok, sí, el muro de Berlín, que fue uno de esos eventos, ¿verdad? Que fue un elemento divisor real, o sea, aunque había una división en el aspecto ideológico, ya el muro de Berlín entonces se convertía en lo que era una división literal, que dividía a los occidente y oriente, o sea, ya no era, aparte de la división ideológica, ya había una división estructurada en base a lo que significó el gran muro de Berlín, que posteriormente fue destruido. La revolución, iniciando la revolución cubana, que generó también esto posterior a la Guerra Fría, posterior a la revolución cubana, estamos claros de que fue el propósito de la revolución cubana fue exponer el gobierno dictatorial de Cuba en ese momento. Si nos ponemos a analizar en qué coinciden Cuba con la República Dominicana, fíjense que tienen similitudes en cuanto a sus tipos de gobierno, en cuanto a lo dictatorial, porque teníamos, aunque Cuba tenía a Fulgencio Batista como dictador, la República Dominicana teníamos entonces también a Rafael Leonidas Trujillo, y fíjense la forma en cómo culminó. Qué importante y bueno que ustedes están claros en lo que es la Revolución Cubana, la Guerra Fría, entre otros temas que dieron el fin a este periodo de la historia